que es Gastón Krauchuk. Él es coordinador del programa de agroecología del ISCAMEN. Técnico en ciencias naturales, se capacitó en diversas instituciones, como la Fundación para el Desarrollo Frutícola de la SAC en Chile, en el Fontagro, INTA, CONICET e INTAGRI. Hace 27 años está dedicado a la cría de insectos y desde el año 2011 particularmente a la agroecología y al diseño y cría de controladores biológicos. Recibió una mención de honor de la Honorable Cámara de Diputados por la difusión de la agroecología en la provincia de Mendoza. Bueno, Gastón, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Empezá nomás. Buen día a todos. Muchas gracias primero por dejarme participar. Les hago extensivo, obviamente, el saludo del presidente Alejandro Morero y la secretaria técnica María Banín, que me eligieron a mí porque ya que es de sanidad vegetal, y como mi programa es transversal a todos los medicamentos, voy a hacer una presentación obviamente institucional, pero cómo intervenimos nosotros un poquito en todos los programas y bueno, voy a mostrar un poco cómo hacemos la agroecología en Mendoza, que no es para nada fácil, así que bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Ahí estamos. No sé si se ve ahí. Sí. Ahí estamos. Bien. En primer lugar, el ISCAMEN es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria, es un ente autárquico que tiene capacidad y personalidad jurídica para los derechos, como dice, derecho público-privado en el ámbito, obviamente, público-privado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que fiscalizamos un poco la inocuidad de la sanidad vegetal de la provincia. Podemos decomisar, tenemos la autoridad de poder decomisar, obviamente, el ingreso de vegetales con algún agroquímico o alguna plaga. También nos encargamos de regular en la provincia el control de agroquímicos en todo lo que es la venta y, bueno, más que nada la misión del ISCAMEN es hacer y optimizar, acá yo he puesto muchas cosas, pero es hacer y optimizar que nuestros vegetales en la provincia tengan una inocuidad y usar todas técnicas que sean amigables con el medio ambiente. Obviamente, para eso se necesitan varias cosas. Existen varios programas en el ISCAMEN, están divididos en varios programas. Yo he tratado de resumir porque no hay mucho tiempo para hacerlo, pero en dos partes. Programas operativos y programas de apoyo. Las áreas de apoyo son tan importantes como las operativas, que son recursos humanos, gestión contable, difusión, programa de buenas prácticas agrícolas, pero en este caso me voy a dedicar a especificar lo que son los programas operativos. En primer lugar encontramos el programa Mosca del Mediterráneo, que nuestro programa, el propósito es erradicar la mosca del Mediterráneo en los 4 oasis productivos de la provincia, con el fin de alcanzar el reconocimiento de área libre de las moscas de los frutos. Esto, obviamente, bien lo decía Diego recién, obviamente estamos trabajando en conjunto con SENASA. Tenemos áreas libres, que son las del sur, que están ya fiscalizadas y obviamente reconocidas por el USDA y por el SAE de Chile también, que son los mercados que tenemos, y áreas de bajas prevalencias que estamos en el norte. ¿Cómo lo hacemos? Mediante varias técnicas. Acá les pongo una, en la técnica de insecto estéril, que consiste en la cría masiva de, obviamente, de adultos, de Ceratitis capitata, de machos estériles, donde se liberan para competir con machos fértiles y poder bajar la densidad de plaga, no dejando descendencia. Bien, para eso tenemos la bioplanta más grande de Sudamérica, que para nosotros es un orgullo poder tenerla. Tenemos una
una superficie, con esta planta podemos llegar a cubrir una superficie de que entre 140 y 160 mil hectáreas. Estos son datos estadísticos más que nada. Los machos que se liberan por semana son 220 millones. Este número hoy es superado, obviamente son datos estándares. Obviamente siempre hay que tener en cuenta la pandemia, por corrección y todo eso, pero pueden haber habido variaciones, pero está más o menos en eso. La densidad de liberación es entre 1.100 y 1.300 machos pobladores por hectárea. Las liberaciones son dos. Acá hay un dato que, por ejemplo, en bolsas con machos, liberamos 4.000 machos por bolsa, donde por semana se liberan 55.000 bolsas liberadas en aviones Cessna, que yo se los voy a mostrar en la otra plantilla. Bueno, más que nada se trabaja en bloques. Esto obviamente se va detectando cuál es el grupo que más hay que trabajando y ahí donde se tenemos una red de trampeo y monitoreo inteligente, que es algo nuevo, donde la gestión lo que ha hecho es agilizar el monitoreo con tablets donde uno va directamente marcando en la tablet la trampa, a ver cómo está, y el dato llega en forma inmediata a un centro de datos y sabemos cómo está la población en la provincia de Mendoza. Contamos también con un laboratorio de identificación donde no solamente, para seguir mostrando, no solamente el laboratorio identifica Ceratitis capitata, sino cualquier tipo de plaga como lo es botrana, o sucre, o cualquier otra otra plaga que exista en los frutales de la provincia y cómo están las poblaciones. De Ceratitis se hacen varias ventas internacionales y nacionales. Lo nacional hemos vendido a San Juan, a la Patagonia se está vendiendo. Internacional, Uruguay, Chile, Bolivia, Marruecos, varios países, los cuales es un orgullo para nosotros poder exportar, obviamente. En la liberación, como les decía, se hace de dos maneras. En bolsas, en aviones Cessna, donde estos aviones van liberando por bloque, donde se hace manual, una persona va liberando bolsitas con un sistema de un tubo, lo va abriendo a la bolsa y por ahí en el aire se abre y va cayendo en las zonas donde está liberado. Pero lo nuevo y lo bueno de esto, y está funcionando muy bien en realidad, es el adulto frío, la técnica del adulto frío. Acá hay un avión nuevo que libera adultos ya bien alimentados, con la madurez sexual, y se enfrían, se le da un shock térmico, se coloca en este avión que carga cartuchos con machos ya enfriados, y lo va largando por un Venturi, un sistema de liberación de adultos congelados, y en el aire, al hacer contacto con el aire, se desfabrican y van a liberarse entonces con un poco más de efectividad que la bolsa, que a veces hay un hacinamiento, la bolsa puede caer en cualquier lado, a veces la gente no es tan prudente de ponerla en el árbol como está escrito en la bolsita. Bien, y desde nuestra parte de agroecología hacemos un aporte muy importante. Tenemos un problema bastante importante de plagas que pasa en todas partes del mundo. Esto no es solamente que está pasando en Mendoza, sino que pasa en todas partes del mundo, en las zonas urbanas. Las zonas urbanas hay señoras que dejan los frutos en esta época, por ejemplo, el pomelo, el naranjo, porque se ve lindo. Y eso es un error, hay que sacarlos o avisarnos a nosotros para poder retirarlos, porque la plaga se empieza a aumentar por más que nosotros estemos trabajando a full liberando este tipo de machos estériles. Los focos quedan en las zonas urbanas. Entonces, desde agroecología empezamos con la actividad de la Ectinomorpha noticaudata. Sé que es bastante difícil el nombre, pero es un himenóptero parasitoide que lo que hace es químicamente con estas antenas rastrea primero la fruta
y después por vibración siente dónde está la larva y el mundo parasitoide parasita a la larva de cerebritis dentro del flujo, lo cual hace que no prolifere la cerebritis y nazcan también. Esto lo vamos a liberar en la próxima temporada, también con la técnica del adulto frío, pero en drones sobre las zonas urbanas. Bien. Gastón, Sí, discúlpame, ¿podrás aproximar el micrófono un poco más para que sí, mejore? ahí está. Porque si no retumba un poco y quizás si lo acercas se te va a escuchar mejor, creo. ¿Sí se escucha mejor? Gracias, Gastón. Bien, vamos a pasar a la parte de Novecia Butrana. Esto trabajamos en conjunto con SENASA, como decía Diego, bajo todas las reglas fitosanitarias que decide SENASA, obviamente, para erradicar esta plaga, que es una plaga complicada, que realmente se introdujo a nuestro país y a nuestra provincia. Obviamente hay acuerdos y disposiciones y reglamentaciones. Acá hay un poco, les explico cómo se hace para hacer una detección. Esto también es con un trampeo inteligente. Se hace cuando hay una caída en una trampa en un radio de 1 kilómetro, una detección múltiple, obviamente, ya ahí se declara ese sitio que está en cuarentena. Cuando supera el 60%, bueno, ese sitio ya está bajo la cuarentena. Tenemos la zona sur de la provincia libre de Novecia Botana y la zona norte con baja prevalencia, y la zona norte y este con baja prevalencia. Acá quiero aclarar algo y decir un poco también de la valentía que tuvo la Secretaría Técnica de Lebanín, que tomó la decisión, de que cuando se van los números de una plaga hay que bajarlos. Se bajó el número con un agroquímico específico liberado en avionetas. Hubo críticas muy duras, las tuvimos y tuvimos que afrontarlas, pero hubo que hacer tomar esa determinación. Pero hubo que explicarle a la gente que se usó un agroquímico que era solamente específico para lepidóptero y de una banda de toxicidad verde. No afectaba a ningún otro insecto, nada más que a lo que es robles o esto está comprobado, porque se van a aparecer las preguntas, yo lo escuchaba, en la parte internacional van a aparecer las preguntas, que cómo sabemos esto de la biodiversidad. Bueno, la misma ingeniera nos mandó, en el cual estoy incluido, a un grupo de 100 personas donde seguimos 3 meses, hicimos casi más de 1000 horas de grabación de videos sobre la biodiversidad. Y la verdad que no fue afectada, están todos guardados sobre video para demostrárselo a la gente si hace falta, que lo necesite. Nosotros más que nada seguíamos a las abejas, que era lo más punto crítico. Así que bueno, pudimos demostrar, y más que nada mi equipo, que es agroecología, que no afectaba a los controladores de la biodiversidad que existía donde pasaban las abejas. Bien, para el proceso de uva de mesa, obviamente, como lo dijo Leo, con bromuro de metilo es la alternativa que tenemos para la exportación de la uva de mesa, una Renró o lo que sea. Bien, desde nuestra parte, obviamente SENASA también entregó difusores de confusión sexual, se entregó este agroquímico específico para lepidópteros, y desde nuestra parte de agroecología se nos dio una orden muy linda, que fue en las zonas libres de liberar controladores biológicos, los cuales hicimos cuando había una caída en alguna trampa o lo que sea, que era muy poco, pero sabíamos que había alguna caída, liberamos. En principio con las alertas de vuelo de la Novecia, tricograma, que es este microhimenóptero que ven acá, larvas de pisopas y coccimétridos. Usamos los controladores biológicos para poder controlar las zonas libres.
Bien, otro de los programas que tenemos en el ICAMEN, barreras sanitarias, esto es para nosotros es clave, lo que hace el control y proteger la provincia del ingreso de plagas a la provincia. Como les decía al principio, hay decomisos todo el tiempo de frutas que están infectadas. Pasa también, primero que nada, explicar que esto está a 24 horas y los 365 días del año. Y pasa también un poco por la picardía de la gente. Hay veces que se cree que es algo ser más vivo porque pasa en un bolso una naranja o en la gaveta. Y eso que está ingresando, a lo mejor por entrar a la provincia, trajo una plaga que una mosca, por ejemplo, de Qatar, una ceratite, puede poner 500 huevos. Se genera una plaga terrible en muy poco tiempo. Entonces, estas barreras son necesarias para nosotros. No solamente hay barreras en toda la periferia de la provincia, sino también en las partes medias, barreras internas, entre la parte de baja prevalencia y las partes libres de insectos cuarentenarios, de plagas cuarentenarias. También está en este programa la división TANES, que por esto que le decía que en bolsos hay veces que lo traen en la fruta y no la declaran, entonces los perritos estos están preparados para detectar si traen frutas en su equipaje. La verdad que es un lindo procedimiento. Está el programa de Carpocapsa Polita, que esto dentro del lepidóptero, también se realizan monitoreos. Desde este programa, acá está, para el que no lo conozca, Carpocapsa y esta es la Polita. En estos programas emiten alertas. Las alertas son las de vuelo, se emiten por todas las redes sociales y por los medios, para que hagan las aplicaciones los productores, obviamente con agroquímicos de bajo impacto ambiental. También se usa para poner feromonas de confusión, y a nosotros, en la parte de agroecología, nos sirve para tomar acciones en ese momento. Nuestro programa para lo que es Carpocapsa y Grafolita, cuando son emitidas las alertas, liberamos tricogramas para control de huevos, o sea, un control temprano de estos lepidópteros. También tenemos controladores específicos como el Mastrus riens y la crisopa, que esta crisopa es la argentina. Este es un predador excelente, puede llegar a comer muchísimo. ¿Cómo trabajamos? Le pedimos a los productores y a veces les entregamos los cartones corrugados como bandas trampas. Cuando la larva diapausante baja a la tierra a hacer su otro proceso de pupa y adulto, queda atrapado en el cartón y se pide que se retire en ese momento al productor la trampa. Lo que no puede encontrar el productor, nosotros liberamos 12.000 Mastrus riens en la finca por hectárea, y estos van a rastrear y a controlar a la Carpocapsa especialmente, porque es específico de ellos. Otra de las cosas que usamos, bioinsumos y repelentes como las plantas, en este caso es una Artemisia annua. Esto es un estudio que hizo el CONICET y nosotros lo seguimos, nos pareció bastante interesante. La artemisina sirve como hace de acción antialimentaria en la larva, y en el adulto hace de repelente de todos los lepidópteros. La verdad que en principio empezamos a hacer macerado, y después los productores ya empezaron a poner plantitas como entre los frutales para el olor, las repele y las aves. Bien, agroquímicos, es otro programa que obviamente es la antítesis nuestra de agroecología, pero bueno, es muy importante este programa porque es el que fiscaliza y controla la toxicidad y la inocuidad de la fruta en los diferentes mercados. O sea, controla que no lleve residuos tóxicos de algún agroquímico o algún residuo agroquímico. También fiscaliza que no haya ventas de diferentes bandas que ya no están permitidas. Y lo más importante, que a mí me gusta mucho de este programa, es el acopio hay un programa que se llama Agrolimpio o Campo Limpio,
que se recolectan todos los envases después de la perforación y el filtro y lavado, se compacta y todo ese plástico es para obra de beneficencia, en nuestro caso, bueno, para hospitales de niños y todas las entidades que lo necesiten. Bien, sistema DSMR, esto lo voy a explicar medianamente rápido porque ya lo dijo Diego. El sistema de mitigación de riesgo obviamente es clave para las buenas prácticas, para todo. ¿Por qué? Porque hace la trazabilidad desde que se planta la hortaliza, por ejemplo, y llega a destino bajo los estatus fitosanitarios que están entre el lugar de origen y el lugar de destino. Esto más que nada es muy importante porque siguen la trazabilidad, hay técnicos que van siguiendo la trazabilidad y la inocuidad obviamente del buen manejo de estos vegetales. Y ahora pasamos a nuestro programa. Bueno, lo voy a tratar de hacer rápido, pero nosotros lo que hacemos en agroecología, y viene muy bien para esto de la sanidad vegetal, primero que nada, hacemos una transferencia de know-how técnico a todos los productores. Una de las primeras capacitaciones que damos es microbiología del suelo y sistema de defensa de las plantas, donde la microbiología del suelo la enseñamos con videos, y enseñamos a hacer hormonas y todo lo necesario para hacer un buen compostaje. Nosotros le explicamos al productor que ya teniendo una buena capa orgánica, que lamentablemente acá en la provincia no la tenemos 0,3%, ya saben, vivimos en un desierto, esta capacitación es clave para iniciar la agroecología. Después el monitoreo es diferente al convencional. Como todos saben, o más o menos que no saben, para hacer un monitoreo se cuenta la cantidad de plagas que existen en un decímetro cúbico o en un metro cúbico y se toman acciones. Nosotros, por ejemplo, le enseñamos al productor todo esto, se cuenta, por ejemplo, hay 1000 pulgones en una rama y hay veces que el umbral de daño económico son los 1000 pulgones. Pero ¿qué pasa? En nuestro monitoreo le enseñamos también con controladores y cuánto come el controlador, porque si hay 1000 pulgones y tenemos 2 vaquitas de San Antonio, sabemos que esas 2 vaquitas de San Antonio en 2 días se lo van a comer esos 1000 pulgones. Entonces no hay que hacer ninguna acción. Involucramos a los controladores en este tipo de monitoreo. Otra de las capacitaciones, plantas benéficas y alelopáticas. Entre las plantas benéficas y alelopáticas, no solamente explicamos las aromáticas y las plantas que atraen y alejan a las plagas y atraen obviamente a los controladores, sino también cómo pueden ser barreras biológicas, y se usa la alelopatía, la fitoalexina o los fitoquímicos de estas plantas para hacer bioinsumos, como decía la señora más temprano. Estos bioinsumos se sacan de las plantas, lo enseñamos a producir, cuáles son las dosis. La verdad que es una técnica muy linda para lo que es cultura orgánica, agroecológica o permacultura. Gastón, el diseño, ¿sí? Gastón, discúlpame, ya estás en tiempo, ¿eh? Estoy terminando, ya en 2. Dale, perfecto. Gracias. Bien, las trampas que las diseñamos con respecto al movimiento que tenga cada insecto, o sea que el diseño de cada trampa va a ser para cada insecto. Después tenemos la actividad de controladores biológicos, tenemos en el kilómetro 8 y en toda una zona obviamente acá de Mendoza, y en todo lo que es la provincia tenemos diferentes laboratorios donde criamos vaquita de San Antonio, Masturrien, Pisopa, Diesquimamorfa, Longicaudata, como ya les había nombrado, Tricograma, Orius, que lo nombró el ingeniero anteriormente, un mirdio, que en este caso es Bicicus, Pisopa, nuevamente se lo muestro, el cocodrilo de los áfidos, y Mantis para los insectos más grandes, como tenemos problemas con el Neopactos xanthographus, que es el burrito de la vid, muy parecido a los picudos que decía el doctor recién de Obispo Colombes. Entonces, para tomar, cuando tenemos insectos grandes, liberamos mantis, solamente mantis, porque la mantis también come controladores biológicos.
Bien, y finalmente, para los que tienen animales, que también en la agroecología se usa, hacemos el forraje, que se llama el forraje verde hidropónico. Sistemas acuapónicos, obviamente una opción de hidroponía que se hace con peces de forma totalmente orgánica, esto para la gente que tiene un patio de cemento como yo. Y por último, estas dos capacitaciones que también damos, que es el diseño de huertos, corredores biológicos, porque si nosotros no tenemos flores, no tenemos los corredores biológicos, no vamos a tener los controladores ni vamos a tener los reservorios para ellos. Así que el alimento, el polen, es fundamental en todas las huertas, ya sea un trabajo de una huerta que sea agroecológica, permacultura, biodinámica o sea convencional, pasa lo mismo. Y por último, esto se los quiero comentar, nosotros hicimos capacitaciones en todas las escuelas secundarias, técnicas agrarias, en los cuartos, quinto años, para que vayan a la facultad después y les digan a los profesores, no, espere, no me enseñe tanto agroquímico. Hay una opción que se llama agroecología, que, bueno, también la podemos usar, trate de enseñarnos. Estamos encaminados hacia eso, así que nos da mucho orgullo. Bueno, con esto termino y pido disculpas por haberme retrasado un poquito. Agradezco la participación al doctor Trumper y espero que les haya servido. Obviamente no pude abarcar todo lo que hace el dictamen, pero por lo menos una demostración de la parte agroecológica y todo lo que es buena práctica. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, fue muy completo. Bueno, pasamos rápidamente a las preguntas. Voy a ir en el orden en el que dieron las charlas. Hay una persona que le preguntó a Diego acerca de dónde se pueden encontrar los productos registrados en el SENASA, y él nos compartió los links en donde se pueden buscar y ya los pusimos en YouTube, así que por favor búsquenlos ahí. Pero después tenemos un par de preguntas más, Diego. Una es, ¿cuáles son las mayores dificultades para ampliar el uso de fitosanitarios en cultivos aún no registrados? A ver, el registro lo pide y lo lleva adelante una empresa, ¿no? La empresa que produce, elabora y comercializa el producto. Cuando un producto está registrado para un uso, después ampliar ese uso, fundamentalmente lo que nosotros vemos como la traba principal es que es cuando los productos están registrados para un cultivo extensivo, ¿no? Y lo que quiere, que normalmente es lo que pasa, lo que quiere es ampliarse su uso a un cultivo intensivo, ¿no? Una hortaliza, un frutal. Y ahí el primer inconveniente es que comercialmente, el análisis comercial para la empresa no es muy interesante, ¿no? Una cosa es vender un producto para cultivos extensivos, justamente por los volúmenes de venta que puede tener, y otra en un cultivo intensivo. Entonces, digo, si no tenemos una decisión empresarial de la solicitud de iniciar esa ampliación de registro, ahí tenemos la primer traba, ¿no? Después, hay una norma específica para la ampliación de uso y para hablar en cultivos menores, justamente que nosotros lo que intentamos es facilitar de alguna manera esa ampliación de uso, porque sabemos que son los cultivos más desprotegidos, ¿no? En general, entonces intentamos eso, pero bueno, esa es la primer gran traba que sucede con estas ampliaciones de uso. Correcto. Bueno, otra pregunta que hicieron es, ¿cuál es el nivel de inversión de SENASA en lo que se refiere a protección vegetal? Dentro de SENASA, ¿cuál es? ¿Cuánto se invierte? ¿Tenés idea? ¿Cuál es el presupuesto? Nuestro presupuesto de protección vegetal son aproximadamente, si no recuerdo mal, ahora estamos trabajando en 2022, son unos 300 millones más o menos de NPV, estoy hablando, de la Dirección Nacional, ¿no?
y el foco está puesto en todo lo que tiene que ver con monitoreos, la prevención, como dije, todo lo que tiene que ver con la certificación. Lo que quiero decir es que el presupuesto de SENASA no incluye el tema del control, ¿no? Digo, insumos de control, eso por la ley 27233 del año 2015, se define que el primer responsable del control de la plaga en su campo es el productor, y que después hay entidades o entes que pueden ser parte del sistema sanitario, ¿no? Lo que sí hacemos, un poco también que contaba Gastón, es trabajar junto con el Ministerio de Agricultura en algunos programas específicos. Nuestros programas, como creo que ya dije, están fundamentalmente dirigidos a economías regionales, entonces ahí siempre hay inconvenientes o productores que están más complicados en la posibilidad de compra de insumos para el control, entonces ahí sí trabajamos con el Ministerio para tener fondos especiales para el apoyo justamente del control, ¿no? Pero son fuera del presupuesto habitual del SENASA. Muy bien. Bueno, preguntas para el doctor Plopper entonces. ¿Considera que el clima tropical con tanto potencial biológico hace más complicado el manejo de las plagas sin fitosanitarios de síntesis? Bueno, sí, evidentemente hay una mayor presión de ciertas plagas y enfermedades que lo que puede haber en la región centro-sur de Argentina. Y eso obviamente plantea una problemática que estamos tratando de abordar. Justamente el tema de bioinsumos está haciendo una fuerte inversión de la estación y conjuntamente con el CONICET en la unidad ejecutora Itanoa para tratar de encontrar productos biológicos que puedan reemplazar. Lo que pasa es que esto también exige un cambio de paradigma, tanto para productores como para técnicos. No es lo mismo la efectividad que vamos a tener con un producto biológico que con un producto, un agroquímico de síntesis, que tiene todo un poder de destrucción mayor y de control mayor, pero también tiene problemas aparejados. Así que, en primer lugar, hay que aceptar esta merma en lo que es la calidad. Yo lo señalaba, esta dualidad que hay entre estética e inocuidad. A medida que menor protección química tengamos, y evidentemente vamos a tener algunas manchas y se pueden generar, puede afectar la calidad comercial. Hemos visto que hay un uso creciente o una demanda creciente de fruta, por ejemplo, cítrica, que no ha sido tratada con estos fungicidas de post cosecha, por ejemplo. Entonces se hace la desinfección habitual con cloro ahí en el empaque y luego se embala, ya sea en bin o en cajas, y se transporta, y esta fruta tiene una mayor tolerancia de podridos por efecto de las podredumbres post cosecha. Hemos visto que hay una creciente demanda y allá obviamente llega a destino, especialmente en Europa, y ahí se reembala y se saca la fruta afectada. Entonces, exige, como digo, un cambio de paradigma tanto en productores, en los técnicos y también en los consumidores. Bien. Bueno, un par de preguntas más para Daniel. Más puntuales. ¿Hay proyecto, si tienen el proyecto de cultivar hortalizas en el NOA en hidroponía? Esa es la primera. Y la segunda es si han trabajado con la incorporación de polinizadores en algún proyecto que lleven adelante en el NOA. A ver, con respecto a la primera, hay varias experiencias en el uso de hidroponía y algunas que ya han culminado exitosamente y están en una fase de producción comercial. Por ejemplo, de lechugas en hidroponía ya hay acá en Tucumán y de algunas otras hortalizas. Es una práctica que creo que va a ir en aumento. Así que sí lo hay, y eso también puede llegar a facilitar también el tema de control y de producción orgánica y de control sin agroquímicos de síntesis.
Con respecto a las preguntas de los polinizadores, es frecuente el uso, la instalación de colmenas en quintas cítricas. Lo que pasa es que a veces se ven afectados por alguna aplicación, pero se usan. Nosotros no tenemos ninguna experiencia y no investigamos en el tema de abejas. Sí lo hace acá en Tucumán el INTA Famayá. Tengo entendido que es sede de un proyecto nacional de apicultura, así que probablemente Eduardo luego pueda redireccionar la pregunta hacia las personas encargadas de ese proyecto, pero sí se utiliza polinizadores por ejemplo, en quintas cítricas. Muy bien. Bueno, ahora algunas preguntas para Gastón, antes de finalizar con esta etapa de preguntas. Gastón, preguntan si existe cooperación de investigación o aporte de conocimientos desde otras instituciones para fortalecer la estrategia agroecológica. Sí, en realidad, en este momento se trabaja obviamente con SENASA y también con INTA, porque se intercambia mucha información, que esto en otras gestiones no se hacían anteriormente. No, la verdad que no sé las razones, pero tenemos una muy buena relación hoy con INTA, con FDF Chile, con varias instituciones que realmente nos dan y nos proveen. La parte de investigación, más que nada, porque los controladores a veces que necesitan una investigación previa, y a nosotros todos los estudios que ya ha hecho el INTA durante años nos ha servido para saltar paso y para ir más rápido. Nuestra institución, más que nada, es de acción, obviamente, y entonces los tiempos se tienen que acortar. Eso sí, hemos tenido colaboración de otras instituciones, pero en este último tiempo, más que nada, y obviamente recibimos sí la colaboración de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la de la REDFly, que es la que reúne a todo el mundo, obviamente. Está bien, y en relación con esa entiendo que está relacionado, ¿no?, con esta pregunta, es si ustedes tienen articulación con la actividad privada y en caso afirmativo, para financiar los proyectos, ¿no? Y en caso afirmativo, ¿cómo manejan esa articulación teniendo en cuenta que además tienen el poder de policía y de control? Claro, lamentablemente no tenemos ningún aporte de los privados. Es todo las instituciones del gobierno y todo lo damos de forma gratuita, todo. No tenemos aporte del privado, las ayudas se reciben a veces cuando hay entrega de material, por ejemplo, de los difusores de confusión sexual, tanto como algún químico o agroquímico lo hace, como explicó bien Diego anteriormente, SENASA. Lo sacan de un presupuesto y se le da de forma gratuita. Nuestros controladores, todas las técnicas, obviamente son gratuitas. El ISCAMEN no recibe nada de productores privados, así que la segunda parte no tienen ese problema, claro. No tenemos. Bueno, y te preguntan cómo se ha impactado el manejo de plagas y por ende la producción frente a restricciones en la aplicación de fitosanitarios. Y mucho. Me imagino que la pregunta viene por la restricción de las bandas de toxicidad de algunos agroquímicos. Obviamente, sí, como decía Daniel Plopper, hay que cambiar el paradigma. Nosotros lo estamos intentando cambiar. Esto nos ha ayudado mucho, no solamente las leyes que han bajado la banda de toxicidad, sino el valor que se fue todo precio dólar. Entonces eso para el productor, hay muchos que ya no pueden comprar los agroquímicos. Sinceramente, no estoy hablando libremente de esto. Entonces se han inclinado también por la parte de la agroecología y hay por lo menos más gente que se nos ha arrimado y estamos tratando de hacer con más productores la transición de convencional a orgánico, que dura 4 años mínimo, que eso lo comparten, me imagino, todos los ingenieros acá. Obviamente tardamos entre 3 y 4 años. Entonces, bueno, entre aplicación y aplicación lo que vamos haciendo es crear biodiversidad
y cambiar el destino de la finca o de lo que sea. Es muy difícil el tema de quedarse sin herramientas, así que cada vez tenemos más pedidos y agroecología va creciendo gracias a eso. Obviamente yo estoy feliz, el productor, hay algunos que están económicamente complicados, por la parte de que soy un ecologista, que para mí estoy más que feliz que hay herramientas, obviamente, y hay también tecnología de agroquímicos que solamente hacen trabajos específicos y no daños completos, controladores y todo eso. Bueno, perfecto. Bueno, una última pregunta para Diego. Tengo una preguntita para vos, Diego. ¿Podrá referirse respecto a la información provista por SENASA, en particular a la interpretación de los LMR? Entiendo que te piden que hagas una pequeña referencia a la información que provee SENASA sobre este tema, sobre la interpretación de los LMR. A ver, digamos, los productos que ya están autorizados, ya están definidos, y también como pauta, digo, los límites máximos de residuos, y también existen la reglamentación de Codex, ¿no? También se utiliza para esa definición de los LMR en los productos que se registran. No sé si es por ahí la pregunta. Sí, por tu respuesta lo que querés decir es que SENASA simplemente no es la que toma las decisiones, ¿no? Acerca de estos límites. Sí, es parte de... No se entiende muy bien la pregunta. Sí, es No parte sé de si la... Sí, perdón. No, bueno, sí, es parte de la evaluación a ver si... Sí, es parte de la evaluación de los productos que se registran, ¿no? Pero bueno, no sé si contesto la pregunta. Bueno, en todo caso ¿Puedo agregar algo? Sí, cómo no. El tema tiene que ver también mucho con los límites que se permiten en el comercio internacional. Ustedes saben que los países fijan a veces los límites máximos de residuos de plaguicidas. La cosa se agrava aún más cuando determinadas cadenas de supermercado en los países destino suben un poco las exigencias y fijan menores límites de residuos. Y esto para Eduardo especialmente en el tema de protección del programa, creo que es importante porque a veces el productor en su afán de satisfacer esos nuevos requerimientos que fijan los países destino, empieza a utilizar subdosis. Y sabemos la implicancia que tienen las subdosis en la generación de resistencias en plagas y enfermedades, en plagas y en patógenos. Así que por eso creo que es importante tenerlo en cuenta al tema del límite máximo de residuos. Sí, entonces yo complemento con lo que dice Daniel, claro, apuntando al comercio, me parece que está muy bien lo que está clarificando Daniel, porque es como reguladores, digo, es parte de la disyuntiva que existe, ¿no? Los países compradores exigen cada vez más productos sin plagas, pero también sin residuos, ¿no? Entonces ahí está tomo, digo, lo que dice Daniel, y ahí hay una tensión grande, realmente cada vez más grande, sí. Bien. Bueno, Silvia, tomo la posta ahora. Dale. En este momento. Tenemos un minuto para cerrar, porque nos están indicando que ya es el horario de cierre. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los disertantes que han participado hoy. Creo que hemos tenido la oportunidad de tener una muestra de lo que las diferentes instituciones y asociaciones, los actores, digamos, de la escena nacional, tienen como visión de los desafíos que enfrentamos.
Iba anotando algunas palabras claves, como lo hice en otras oportunidades, para tratar de hacer una conclusión. Y van evidentemente surgiendo muchas coincidencias, pero creo que el concepto central es el cambio de paradigma, que de una u otra forma ha estado presente o ha estado flotando en el ambiente o explicitado concretamente en algunas alocuciones. Ese cambio de paradigma lo está imponiendo la sociedad global, regional y local. Y creo que de una u otra forma las diferentes instituciones, las asociaciones de productores, etcétera, han acusado recibo de esa gran demanda, sin dejar de ver por eso que hay realmente cuestiones muy difíciles de resolver, como aquellos equilibrios que mencionaba, por ejemplo, Daniel, en relación a esto de la cosmética y digamos, el nivel de inocuidad de los productos, la presencia de los residuos, la dificultad de equilibrar los diferentes objetivos que tenemos que cumplir en términos de producción, en términos de cuidado del ambiente. Y creo que evidentemente el problema tiene muchas aristas, es muy complejo. Se mencionó también la importancia de involucrar a los consumidores, a los productores, porque es necesario también cambiar la mentalidad. Hay ciertas estrategias que se pueden poner en marcha, que se pueden poner en valor, pero cuesta muchas veces que eso se acepte porque hay una concepción determinada de cómo debe ser la protección vegetal. Y evidentemente, ante semejante complejidad, ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, es necesario construir soluciones de manera cooperativa, de manera articulada. También ha surgido en las diferentes intervenciones la importancia de las vinculaciones. Evidentemente que existen esas vinculaciones ya, en algunos aspectos son muy fuertes, no obstante lo cual, creo que todavía queda más terreno para seguir afianzando esas articulaciones entre las, digamos, instituciones del sector público, el público-privado. La cuestión está en ver cómo hacemos esa ingeniería de interacción para que digamos, las capacidades que tenemos en los diferentes actores las podamos poner en juego, las podamos compatibilizar y con eso crecer en conjunto. Es lo que puedo ensayar muy rápidamente a modo de síntesis, porque ya nos están cerrando la sala. Y de vuelta, muchísimas gracias por el compromiso puesto en las participaciones, en las intervenciones, por las miradas que ustedes están ofreciendo. Y para toda la audiencia que todavía nos esté escuchando, es volver a reiterar que está disponible digamos, todo el webinar grabado en YouTube para que lo volvamos a revisitar. Yo por lo menos voy a volver a escuchar todo porque creo que hay mucho material para seguir dialogando y continuando la interacción. Muchas gracias. Espero que también haya sido fructífero para todos quienes nos están escuchando y para todos los disertantes aquí presentes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. A todos. Adiós. Bien. Gracias. Chao, hasta luego.